Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de planificación de proyectos y vamos a continuar con esta sección de ingreso de planificación a Microsoft Project. En las sesiones pasadas partimos con una muestra del ambiente de Microsoft Project, una visión bastante general. Luego iniciamos la etapa de preparación para la creación de una planificación y vimos el 1, 2, 3 para dejar lista, ¿no es cierto?, la plataforma de Microsoft Project para acceder, ¿no es cierto?, a cargar una planificación estableciendo básicamente el calendario laboral, la fecha de inicio y también definir el tipo de tareas que vamos a trabajar. Y en la última sesión nos volcamos directamente ya a un problema, a un proyecto específico, este ejemplo, ¿no es cierto?, de montaje del sistema de control en celdas de electroobtención, donde teníamos las 8 tareas definidas con sus plazos, sus vínculos imperativos de acuerdo a nuestra malla de precedencia, y habíamos seleccionado, ¿no es cierto?, un hito. Vimos todo lo necesario con la incorporación de tareas que ya están acá, ¿no es cierto? Vimos inmediatamente cómo aparecen en la zona gráfica los iconos de tareas. Vimos la incorporación de los plazos con las distintas nomenclaturas para las unidades temporales, días, minutos, horas, meses, semanas, etc. Vimos también cómo especificar si se trabaja con días corridos, a diferencia de lo normal o lo por defecto que son días laborales. Y también vimos cómo identificar hitos, que en este caso era la 8ª tarea. Y le dimos el carácter de hito para que la iconografía, ¿no es cierto?, y para que Project sepa o entienda que se trata de un hito en nuestro proyecto. ¿Qué es lo que viene a continuación? Lo que viene a continuación es incorporar los vínculos. Si me voy a nuestra malla de precedencia, hemos incorporado las tareas y los plazos, hemos identificado hitos. Lo que falta ahora es la incorporación de los vínculos. Y para incorporar los vínculos, voy a considerar estos vínculos imperativos que aparecen en la malla de precedencia. Y para eso vamos a visualizar cuáles son las formas que tengo de vinculación. Voy a aumentar el tamaño de letra de esto un poco para que se vea mejor. Vamos a ir tal vez con un 14 acá. Bueno, algo mejor se ve, ¿no es cierto? Voy a agrandar aquí esto que está acá. Perfecto. Esto lo voy a achicar tal vez un poco. Y lo que tengo acá, ¿no es cierto?, es todo lo que ya hemos ingresado. Vamos a ver cómo establecer la vinculación. Y vamos a ver 3 formas de vincular. Y la primera, vamos a partir por la forma, la más formal de todas. Y es aquella que nos va a permitir jugar con el mayor grado de flexibilidad con la vinculación. Para eso, lo primero es ir, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, y entender que es la tarea 3 que, de acuerdo a la malla de precedencia, imperativamente necesita que la 1 y la 2 estén listas. Por lo tanto, podemos decir que el montaje, la tarea número 3, tiene 2 tareas que son predecesoras. Ese es el lenguaje importante, predecesoras. Por lo tanto, me voy al Project y lo que voy a hacer es que voy a ir a la tarea sucesora, en este caso a la tarea número 3, que era montaje de los controladores. Aquí tengo la tarea número 3, ¿no es cierto? Me voy a esa tarea, la selecciono, doble clic sobre la tarea, aparece el cuadro de diálogo y vamos a ir directamente a la pestaña de predecesoras. Esta pestaña nos va a permitir definir todas las tareas que son requisitos previos. Y aquí tengo 2 formas de ingresar. Puedo ingresar el número de identificación, por ejemplo, la tarea 1, ¿no es cierto?, directamente. Y me aparece, si ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el nombre de la tarea, que es adquisición de controladores. O
Si ustedes prefieren también pueden ir directamente hacen clic sobre la casilla del nombre de la tarea, menú desplegable y aparecen todas las tareas que ustedes ya tienen ingresadas. Y elegimos adquisición de controladores y en la segunda que era montaje eléctrico. Esa. Las tareas 1 y 2. Además, pueden ver que en esta tabla de predecesoras, cada tarea que resulta ser, ¿no es cierto?, la predecesora, que en el fondo se va a traducir en un vínculo, tiene un tipo específico de vinculación. Y por defecto siempre aparece fin a comienzo, pero si ustedes seleccionan y despliegan el menú, pueden ver que hay otros tipos de vinculación. Comienzo a comienzo, fin a fin y comienzo a fin. Vamos a ver qué significa cada uno de estos tipos de vinculación. Pero además aparece una columna que en realidad es bastante difícil de intuir, pero habla de un POS y aparece 0D, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver que pueden aumentar esto y en realidad lo que se refiere son a días. Incluso pueden ser negativos. Vamos a ver a qué se trata este tipo de vinculación y a qué se trata esta famosa columna POS. Para eso, primero nos vamos a olvidar de esto que está acá y nos vamos a ir directamente a el PowerPoint que tengo acá. Y aquí es donde ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, de qué se trata el tipo de vinculación fin a comienzo. El tipo de vinculación fin a comienzo, que es el estándar, el que aparece por defecto, se trata básicamente de cuando una tarea termina, finaliza, comienza la otra. Es el típico, ¿no es cierto?, vínculo clásico, ¿ya?, donde termina una y debe comenzar la otra. Sin embargo, tengo otro tipo de vinculación que es comienzo a comienzo y tiene que ver con que las tareas deben comenzar al mismo tiempo. Por ejemplo, de igual forma, el tipo de vinculación fin a fin da a entender que ambas tareas deben culminar al mismo tiempo. Pero además de eso, tengo el tipo de vinculación que tal vez es el más extraño, que es fin a comienzo. ¿Y qué quiere decir eso, no es cierto? Que debe terminar una tarea para que la otra comience. Y esto tiene mucha utilidad cuando se programa al revés. Es decir, cuando se programa desde fin hacia el comienzo. Y evidentemente, tal cual lo dije en sesiones pasadas, nos vamos a olvidar por ahora de este tipo de programación. Por lo tanto, y en general, la recomendación, sobre todo en planificación básica, es que se utilice el tipo estándar, que es el más lógico, ¿no es cierto?, de fin a comienzo. ¿Y a qué se refiere la POS? El POS es la abreviación de posposición y tiene que ver con el traslape. La posposición normal siempre es 0 días. ¿Y a qué se refiere? Se refiere que si tengo, ¿no es cierto?, una tarea que está terminando en el día N, por defecto, siempre la otra va a comenzar, si están vinculadas, ¿no es cierto?, va a comenzar el día N+1. ¿Ya? Si termina el día lunes, la otra tarea, por vinculación con posposición normal, va a comenzar el día martes. Pero puedo tener una posposición mayor que 0, lo cual significa que voy a tener, ¿no es cierto?, un lag, ¿no es cierto?, una ventana entre medio, y en vez de empezar, si termino el día lunes con esta tarea, en vez de empezar el martes, terminará, por ejemplo, el miércoles, o empezará el miércoles o el jueves. Por lo tanto, me queda una brecha, ¿no es cierto?, una laguna entre medio. En el caso de la posposición menor que 0, básicamente es lo que ustedes están viendo. Se traslapan las tareas y en el fondo, si una tarea termina el día lunes, la otra comienza el mismo día lunes o podría comenzar el domingo. La recomendación es que mejor olvidarse de este tipo de posposición porque en realidad complica demasiado las cosas en una buena planificación. A nivel de ingeniería, olvídense de esto, traten de jugar siempre con este tipo de posposición normal y en extremos casos con posposición positiva. Volvemos entonces al project y
estábamos, ¿no es cierto?, en la definición de los vínculos para la tercera tarea, las predecesoras, utilizando el método más clásico de vinculación. Seleccionamos las dos tareas predecesoras en el cuadro de diálogo de información, aceptamos el tipo de vinculación clásico y la posposición 0 y aceptar. Observen cómo inmediatamente en la zona gráfica aparecen, ¿no es cierto?, las líneas de vinculación que conectan a las dos tareas iniciales con la tercera tarea. Voy a continuar y para eso me voy a mi malla de precedencia y lo que tengo es que la tarea 5, que la tarea 4 depende o necesariamente requiere que la 3 esté lista. Me devuelvo a mi project y voy a usar el mismo método. Me voy a la tarea 4, a la tarea sucesora, doble clic, pestaña predecesora y voy a elegir la tarea que es predecesora, que es la tarea número 3, que tiene por nombre montaje de controladores. Acepto el tipo de vinculación, posposición, a aceptar. Y observen cómo se va, ¿no es cierto?, inmediatamente se va emplazando nuestro proyecto en el tiempo. Si ustedes se dieron cuenta, cuando hicimos la introducción de tareas y plazos, todas las tareas aparecen pegadas a la fecha de inicio, como si estuvieran todas en la partida. A medida que yo voy generando o introduciendo los vínculos, se nos va a estructurar el emplazamiento temporal de nuestro proyecto. Por lo tanto, una vez tenido esto, vamos a ir con las tareas 5 y 6. Nos vamos a nuestra malla de precedencia y observen que la tarea 5 requiere la 4 y también la 6 requiere la 4. Para eso, nos vamos a ir con un segundo método de vinculación y lo que tenemos, ¿no es cierto?, es que la tarea 5 y la 6 requieren que la 4 esté lista, imperativamente. Por lo tanto, lo que voy a hacer es un método más simple de vinculación, que es utilizar la columna que aparece en la base de datos, que tiene que ver con predecesoras. Ustedes podrán advertir ya que las tareas anteriores inmediatamente aparece el número de las predecesoras que definí utilizando el método de vinculación formal. Por lo tanto, si tienen rápidamente, ¿no es cierto?, cuál es la predecesora, puedo definir que la predecesora para la tarea número 5 resulta ser la 4 y para la que viene, que es la tarea 6, también resulta ser la 4. Y observen cómo, ¿no es cierto?, se va emplazando nuestra zona gráfica, ¿no es cierto? Y pueden ver que si bien empezamos en mayo, ya prácticamente estamos llegando a mitad de septiembre con nuestro proyecto. Bueno, acaban de ver ustedes, ¿no es cierto? Bueno, lo primero, antes de continuar, pueden darse cuenta que nuestra zona gráfica se nos hizo algo pequeña como para visualizar todo. Voy a tratar de... Me voy a la doble clic sobre la escala temporal y voy a comprimir esto un poco más para tratar la idea de que se vea todo mi proyecto en una pantalla. Bueno, acabamos de ver dos métodos de vinculación. El primero, la vinculación formal, y el segundo, que es la vinculación utilizando la columna de predecesoras. Les voy a enseñar ahora el método más rápido de vinculación, que es utilizando o accionando o interviniendo en la zona gráfica. Nos vamos a ir a la malla de precedencia y pueden ver que para la tarea 7 se requiere que la 6 esté lista. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es el método más rápido que hay de vinculación y necesito que la tarea 7 requiere que la 5 esté lista. A ver si recuerdo bien eso. La 7 requiere que la 6, perdón, la 7 requiere que la 6 esté lista. Claro. Nos vamos entonces, la 7 requiere que la 6. Entonces lo que voy a hacer es que esta tarea requiere que la 6 esté lista, la anterior. Tengo una duda aquí.
Pero si es efectivamente eso, la 7 requiere que la 6 esté lista. Ya. Ahora sí estoy convencido, vamos con la 7 requiere que la 6. Para este método lo primero que vamos a hacer es, en forma contraria al método de vinculación formal, donde partíamos por la sucesora, ahora nos vamos a ir a la tarea predecesora, que en este caso es la tarea 6. Y la voy a seleccionar. Observen que la puedo seleccionar, ¿no es cierto?, en la zona gráfica. Y lo que voy a hacer cuando el cursor cambia de la flecha a este cuadrado con 4 flechas, voy a apretar el botón del mouse y lo que hago es seleccionar. Si quiero en este momento activar la vinculación, debo salir con el mouse hacia arriba o hacia abajo y observen que aparece una cadena como cursor, lo cual indica que estoy en el modo de enlace o vinculación. ¿Qué pasa si salgo hacia los lados? Selecciono, y si me equivoco y salgo hacia los lados, lo que va a pasar es que su tarea va a cambiar de posición temporal y muy probablemente que les arruine toda su programación. Por lo tanto, si bien este es el método más rápido de vincular, hay que tener bastante cuidado. Selecciono y salgo hacia abajo y voy a ir a buscar la tarea sucesora, que es esta, y listo. Lo mismo voy a hacer para la última vinculación, que es el hito que requiere que la tarea anterior esté lista. Voy a seleccionar y salgo hacia abajo y voy a buscar el hito. Y listo. Por lo tanto, lo que tienen en este momento es su proyecto con todas las tareas, los hitos identificados, la duración y más aún, al introducir las vinculaciones, se ha emplazado el proyecto en su totalidad. Y pueden ver ustedes que el proyecto está terminando el 23 de septiembre. Un dato que hasta antes no lo conocía. En este momento hay falta la única etapa que no hemos visto cómo jugar acá en el Microsoft Project o cómo introducir, tiene que ver con las etapas de un proyecto. Si quiero incluir etapas, y en este caso, si ustedes quieren incluir una etapa, por ejemplo, vamos a pensar que toda la primera o la segunda etapa, desde pruebas de energía, o más bien desde la conexión de fuerza hacia adelante, ¿no es cierto?, estas tareas finales corresponden a una etapa final. Y quiero que todas estas tareas sean parte de una segunda etapa. Por lo tanto, para introducir una etapa, lo que voy a hacer es introducir una tarea normal. Y si quiero introducir una tarea normal, es similar a como ustedes lo hacen en una planilla de Excel. Seleccionan dónde quieren insertar y colocan botón derecho del mouse y colocan insertar tarea. Y aparece una nueva tarea. Voy a colocar acá el nombre, ¿no es cierto? Etapa final. Cuando ingresamos esto, lo que asume Project es que es una tarea común y corriente. Le voy a dar el tamaño de letra igual. Si se dan cuenta, ¿no es cierto?, con un número de días, etcétera, etcétera. Project asume que es una tarea común y corriente. Para decirle a Project que esto en realidad no es una tarea, sino que es un grupo de tareas y que se va a convertir en una etapa, voy a seleccionar todas las tareas que van a ser parte de esta etapa y lo que hago es aplicarle sangría como si fuese un esquema. Y para eso utilizo este botón rápido que está en el menú Tarea, que dice Aplicar sangría. Y observen que al aplicar la sangría, el nombre de la etapa se ennegrece y su iconografía cambia. Eso quiere decir que Project reconoció de que esto no es una tarea, sino que es el nombre de un grupo de tareas o de una etapa. Si por alguna razón, por ejemplo, me doy cuenta de que esta última tarea en realidad no debe ser parte de esta etapa, la seleccionamos y le quitamos la sangría e inmediatamente, ¿no es cierto?, pasa a ser una tarea normal y no parte de esta etapa.
la voy a dejar tal cual estaba ahí. Se pueden dar cuenta ustedes que la iconografía de una etapa o grupo de tareas es totalmente distinta y en este caso por defecto aparece un corchete. Ok, en este momento tengo nuestro proyecto, ¿no es cierto?, con todas sus tareas, tengo el proyecto con etapas definidas, hitos y duraciones, y más aún tengo los emplazamientos. En este momento podemos decir que el proyecto tiene su totalidad de elementos, y lo que viene ahora es algo muy interesante que tiene que ver con los primeros indicadores que puedo obtener de mi proyecto. El primer indicador importante lo acabamos de mencionar y es la fecha de término del proyecto. Es relevante porque antes no lo conocíamos. Este proyecto está comenzando el día 4 de mayo y está terminando el 23 de septiembre. Otro indicador importante es la duración del proyecto. ¿Cómo determino la duración del proyecto? Es bastante simple, y lo que vamos a hacer es que le vamos a decir a Project que agregue una etapa que englobe a todo el proyecto. Y eso lo voy a hacer en el menú formato, y aquí observen que dice tarea de resumen del proyecto. Voy a hacer clic y automáticamente aparece, ¿no es cierto?, una tarea al principio, y observen que le coloca el número 0, lo cual significa que no altera la numeración, que agrupa a todo, ¿no es cierto?, el proyecto, y le está indicando a ustedes acá, ¿no es cierto?, los datos generales, los indicadores temporales de mi proyecto. La duración, 98 días hábiles, laborales. El proyecto comienza el 4 de mayo y termina el día 23 de septiembre de este año. Repito, una vez que ustedes terminaron con toda la confección de su planificación, llámese tareas, plazos, duraciones, hitos, grupos y vínculos, ustedes pueden obtener, ¿no es cierto?, o su planificación está lista y pueden obtener los dos principales indicadores temporales: la fecha de término y la duración del proyecto. En este caso, 98 días, ¿no es cierto?, terminando el 23 de septiembre. Interesante es que este sistema de etapas o grupos de tarea les permite a ustedes desplegar o contraer. Por lo tanto, yo podría ocultar simplemente toda esta etapa y ver solo la etapa general y poder volver a desplegarlo, o el proyecto completo si quieren. Se pliega el proyecto completo y tengo la información genérica, o lo despliego totalmente. En este momento ustedes tienen una planificación íntegra en el eje de objetivos y en el eje temporal. Con esto ya podemos jugar, ¿no es cierto?, a confeccionar planificaciones y a visualizarlas en Microsoft Project. Lo que viene es ver otras vistas de esta planificación, como la malla PER, y algo tal vez muy importante que viene después, que es la incorporación de recursos. Nos vemos en el siguiente.